La hija del hacendado llevaba 11 días ardiendo en fiebre. Los médicos ya habían dejado de darle esperanza. Pero aquella noche, en medio de la tormenta más violenta que había caído sobre la sierra de Durango en años, una criada silenciosa vio algo en la mano de la niña, algo que la hizo recordar a su hermana, desaparecida 8 años atrás. Y desde ese instante comprendió que aquella fiebre no era una enfermedad común, era una verdad enterrada. Si te gustan las historias profundas, humanas y llenas de secretos familiares que cambian destinos, suscríbete ahora a Cuentos del Viejo Campo y acompáñanos hasta el final de esta historia. La lluvia llegó antes que él. Llegó con el tipo de fuerza que tiene el agua cuando la sierra decide hablar en serio, cuando los cerros de Durango sueltan todo lo que han guardado durante semanas y lo mandan barranca abajo sin avisar ni pedir permiso. No era la lluvia fina de las tardes de verano que cae despacio y huele a tierra limpia. Era la otra, la que golpea el tejado como si tuviera una queja pendiente, la que convierte los caminos en ríos y los ríos en cosas que no tienen nombre, porque ningún hombre sensato debería estar cerca de ellos cuando crecen así. Los truenos rodaban de cumbre en cumbre como piedras sueltas que alguien hubiera empujado desde arriba. Los relámpagos iluminaban el patio de la hacienda Santa Rosalía en destellos blancos que duraban apenas un segundo y dejaban la oscuridad más oscura que antes, como si la luz los hubiera gastado en ese instante y ya no quedara nada. Ercilia Zamudio estaba despierta, no por el ruido. Llevaba tantos años durmiendo con las tormentas de la sierra que el trueno ya no la despertaba, igual que no despiertan los sonidos que el cuerpo ha aprendido a clasificar como propios del lugar donde vive. Estaba despierta porque esa noche, igual que muchas otras noches que se repetían sin aviso y sin explicación, el sueño no llegaba. Se sentaba en el borde del petate con las manos juntas sobre las rodillas y miraba la pared de adobe como si la pared fuera a decirle algo que el día no había podido decirle. A veces duraba así 1 hora, a veces 2, a veces el gallo cantaba antes de que ella hubiera cerrado los ojos, y entonces se levantaba y empezaba el día como si el descanso hubiera llegado de todas maneras. Porque el cuerpo aprende a funcionar con lo que hay cuando no hay más. Nadie lo sabía. Nadie en la hacienda prestaba atención a lo que hacía Ercilia Zamudio cuando no había trabajo que hacer. Y cuando había trabajo que hacer, la atención que recibía era la que recibe cualquier herramienta útil, la suficiente para confirmar que está funcionando nada más. Así era su vida en Santa Rosalía, útil cuando se necesitaba, invisible cuando no. Tenía 27 años y un silencio tan profundo que los demás empleados a veces dudaban si había dicho algo o si lo habían imaginado. No era timidez. La timidez viene del miedo a ser juzgada, y Ercilia hacía mucho que había dejado de preocuparse por eso. Era una costumbre construida durante años de entender que las palabras de una criada sin familia, conocida ni apellido con peso en la región, tenían el mismo valor que el polvo. Levantaban un momento con el viento y luego caían en cualquier parte y nadie sabía decir dónde habían estado. Entonces, Ercilia había aprendido a guardar las palabras para cuando importaban de verdad. Y mientras tanto, observaba, escuchaba, guardaba. Sus manos eran el único registro visible de lo que había vivido. Manos curtidas por el agua fría de los lavaderos y el jabón de ceniza, con los nudillos marcados de manera permanente, con cicatrices pequeñas que nadie había preguntado cómo habían llegado ahí, porque nadie acostumbraba preguntar esas cosas sobre las manos de una criada. Manos que sabían lo que tenían que hacer antes de que la cabeza terminara de pensar la instrucción, que doblaban la ropa con una precisión automática, que destazaban el pollo con movimientos que no vacilaban, que sostenían a los niños enfermos con la firmeza exacta que un niño enfermo necesita sin que nadie le hubiera enseñado a calcularla. Y su postura, siempre recta,
la espalda siempre derecha, aunque cargara el cántaro más pesado del lavadero o estuviera doblada sobre el fogón durante horas. Los demás empleados se arqueaban con el tiempo. El cuerpo encontraba sus compensaciones, sus formas de acomodarse al peso de los años y el trabajo. Ercilia no. Como si desde joven hubiera tomado una decisión que el cuerpo cumplía sin necesidad de recordarla todos los días, que la espalda no iba a doblarse, aunque todo lo demás se doblara. Era un orgullo que no tenía nombre, y que ella nunca habría llamado orgullo, porque para ella era simplemente la manera de estar parada en el mundo. Dentro de su delantal, en el bolsillo izquierdo donde los dedos encontraban el camino solos, llevaba siempre una pequeña medalla de hoja de lata con la imagen de la Virgen de los Dolores. No era valiosa en ningún sentido que el mercado reconociera. El esmalte se había descascarado en los bordes hasta dejar el metal desnudo, y la cadenita hacía tiempo que se había roto, y nunca había sido reemplazada, porque no era la cadena lo que importaba, sino la medalla misma. La guardaba en el bolsillo, como se guarda algo que es lo último de algo más grande. Porque eso era. La había guardado durante 8 años, desde la última vez que vio a su hermana Florencia. Florencia tenía 16 años cuando desapareció. Ercilia 19. No hubo explicación. No hubo cuerpo, no hubo nadie que fuera a investigar el caso de una muchacha campesina, sin padre conocido y sin tierras propias en la sierra de Durango, porque esas investigaciones no existían para ese tipo de personas en ese tiempo. Florencia simplemente dejó de estar, como si el camino entre la hacienda donde trabajaban y el pueblo de mercado al que había ido ese día la hubiera absorbido, igual que absorbe la sierra tantas cosas sin dar cuenta de ellas. Y el mundo siguió girando, como si Florencia nunca hubiera existido, solo Ercilia sabía que había existido, y la medalla. Esa noche, con la lluvia golpeando el tejado de teja vieja y los relámpagos haciendo parpadear la oscuridad del patio, Ercilia sacó la medalla del bolsillo y la sostuvo entre los dedos índice y pulgar. Frío del metal, el borde áspero donde el esmalte había desaparecido, el perfil apenas visible de la Virgen, que el tiempo había ido borrando con paciencia hasta que quedó solo una sugerencia de imagen. Florencia. ¿Dónde habrás llegado, Florencia? ¿Qué habrá sido del camino que tomaste ese día? Fue entonces cuando escuchó los cascos. No eran los cascos tranquilos de un jinete que llega a buen paso porque sabe a dónde va y confía en que llegará. Eran cascos desesperados, golpeando el barro con un ritmo irregular que venía de un caballo que ha corrido demasiado y de un jinete que no puede permitirse detenerse, aunque el animal lo necesite. Ercilia se levantó del petate sin pensarlo. Cruzó el cuarto oscuro de memoria, abrió la puerta con cuidado para que no rechinara y se asomó al corredor. El portón de la hacienda se abrió de golpe, tan fuerte que el sonido llegó antes de que la imagen llegara. Entró un hombre empapado hasta los huesos, con el sombrero pegado a la cabeza por el peso del agua, y el zarape convertido en una masa oscura y pesada que chorreaba en cada movimiento. Venía a caballo, pero bajó antes de que el animal se detuviera completamente, con la torpeza de alguien que no está pensando en el caballo porque lo único que existe en su mente es lo que trae entre los brazos. Una niña. La cargaba contra el pecho con los 2 brazos cruzados, con esa manera de cargar que tienen los padres, cuando el miedo es tan grande que el cuerpo se vuelve escudo, aunque nadie le haya dicho que lo sea. La niña colgaba sin fuerza, con la cabeza echada hacia atrás y el cabello negro pegado en mechones húmedos a la frente. Por el sudor o por la lluvia, era imposible distinguir cuál de los dos en esa oscuridad interrumpida por relámpagos. ¡Doña Melchora!, gritó el hombre hacia la oscuridad del corredor principal, con una voz que estaba acostumbrada a ser obedecida, pero que en ese momento traía algo debajo que la cambiaba completamente. ¡Que alguien despierte a doña Melchora! ¡Que alguien encienda una luz!
Ercilia ya estaba bajando las escaleras, no porque alguien se lo hubiera pedido, sino porque el sonido de esa voz, con esa grieta adentro, era el tipo de sonido que no permite quedarse parada mirando desde el corredor. Don Baltasar Treviño era conocido en toda la Sierra Occidental de Durango, de esa manera particular en que se conoce a los hombres que llevan suficientes años siendo el mismo en el mismo lugar. No con la fama que se busca, que requiere esfuerzo y exhibición, sino con la que se acumula sola, como se acumula el agua en las hondonadas de la sierra, sin que nadie la haya convocado. 44 años, hacendado de Santa Rosalía desde antes de que su padre muriera, lo que significaba que había crecido conociendo cada potrero, cada barranca, cada arroyo y cada huizache de esas tierras, como se conocen las cosas que uno aprende antes de saber que las está aprendiendo. Hombre de pocas palabras y de decisiones que cuando llegaban completas, sin vacilaciones, sin retractaciones, del tipo que la gente de la región describía diciendo que la palabra de Baltasar Treviño era su firma, y su firma era su palabra, lo cual en la sierra valía más que cualquier papel notariado. Había perdido a su esposa Catalina 3 años antes. Fiebre también. Era la ironía que nadie en la hacienda se atrevía a nombrar en voz alta, que flotaba sin nombrarse en el aire de los cuartos cuando la niña Elisa empezó a enfermarse, porque la ironía de perder a la madre y luego ver a la hija arder con la misma fiebre era demasiado cruel para decirla en palabras ordinarias, y demasiado real para fingir que no estaba ahí. Desde que murió Catalina, Baltasar vivía en una especie de funcionamiento mecánico que se parecía a vivir, pero que no lo era del todo. Se levantaba a la misma hora, recorría la hacienda, tomaba las decisiones que había que tomar, comía lo suficiente, dormía lo necesario para poder levantarse al día siguiente y repetir. No era infelicidad exactamente. Era algo más parecido a la ausencia de la capacidad de medir si uno es feliz o no, como cuando un sentido se entumece tanto que ya no registra ni el frío ni el calor. Elisa era la única cosa en ese ciclo que todavía tenía la capacidad de moverle algo por dentro que no fuera el deber, porque Elisa era idéntica a Catalina. Los mismos ojos oscuros, ligeramente rasgados en las comisuras, que miraban las cosas con esa atención particular que tienen las personas que observan el mundo, como si cada cosa tuviera una historia escondida que vale la pena encontrar. La misma manera de inclinar la cabeza cuando escuchaba algo que le parecía interesante, hacia la izquierda, apenas un poco, como un pájaro. La misma risa que llegaba sin avisar, sin construirse, sin la preparación que tienen las risas de los adultos. Y se iba igual, dejando el cuarto diferente a como lo había encontrado. Por eso, cuando la fiebre comenzó, Baltasar no pudo dormir. Habían pasado 11 días. 11 días de médicos en la ciudad de Durango que llegaban con sus maletines de cuero y sus caras de autoridad médica, que examinaban a la niña con los instrumentos que correspondían, que recetaban, que regresaban, que miraban los resultados con el ceño fruncido que tienen los hombres cuando las cosas no responden como el libro dice que deben responder. El último, un hombre de ciudad con lentes pequeños de metal y una manera de hablar que tenía la delicadeza forzada de quien practica el tacto porque la naturaleza no se lo dio, le había dicho 3 días antes: «Don Baltasar, hemos hecho lo que está en nuestras manos. La niña necesita descanso y los cuidados que ya conoce. No hay más que hacer médicamente en este momento», lo cual significaba ya no hay nada que hacer. Baltasar había salido del consultorio, había montado el caballo y había empezado a cabalgar hacia la sierra sin un plan que pudiera explicarle a alguien si alguien le hubiera preguntado. Con Elisa envuelta en el zarape contra el pecho, guiado por algo que no era razonamiento, sino instinto. El instinto sordo y absoluto de un hombre que no acepta que no hay nada más que hacer, porque aceptarlo significa aceptar que va a perder lo último que le queda, y eso no es algo que el cuerpo pueda aceptar aunque la mente lo intente. Cabalgo durante horas.
Atravesó el lodo de los caminos que la lluvia había convertido en trampas. Cruzó un arroyo que venía crecido, con el caballo hasta las rodillas en el agua marrón y turbia, y Elisa apretada contra su pecho con los ojos cerrados y la respiración que llegaba en pequeños golpes irregulares que él sentía contra su propia caja torácica. Llegó a la hacienda Santa Rosalía a las 2 de la madrugada, con la lluvia pegándole en la cara y el barro hasta las espuelas y 11 días de no dormir acumulados en los ojos. Ercilia llegó al patio antes que nadie más hubiera terminado de despertar. Lo vio de cerca por primera vez, bajo la luz de una lámpara de petróleo que alguien había encendido en el corredor. Un hombre alto, de espaldas anchas, con la mandíbula apretada de la manera en que se aprieta cuando uno lleva horas, no permitiéndose aflojar nada, y los ojos fijos en la niña, que cargaba con una fijeza que no tenía nada de frialdad, sino todo lo contrario. La concentración total de alguien que sabe que si aparta la vista, algo malo puede pasar, aunque la razón diga que eso no es así. El agua le escurría del ala del sombrero en un hilo continuo que caía sobre el hombro derecho. No parecía notarlo. «Necesito un cuarto», dijo, sin mirar a nadie en particular, como si las palabras fueran para el espacio general de la hacienda y no para ninguna persona específica. Un cuarto limpio, seco, lejos del ruido, agua caliente, telas limpias, alguien que sepa lo que está haciendo. «Por aquí», dijo Ercilia. Él la miró entonces, una fracción de segundo sin detenerse, el tiempo suficiente para registrar que había alguien ahí que respondía y sabía a dónde ir, y comenzó a caminar. Ercilia lo guió hasta el cuarto del ala sur, el más alejado del ruido de los establos, el que tenía las paredes más gruesas y la ventana más pequeña que conservaba mejor el calor en las noches de lluvia. Mientras caminaban por el corredor, ella iba procesando lo que podía ver. La niña respiraba, pero con dificultad visible, con ese esfuerzo particular que hace el pecho cuando la fiebre ha estado alta durante demasiado tiempo y los pulmones trabajan el doble para compensar algo que no entienden. La piel de la frente, cuando la luz de un relámpago la iluminó a través de una ventana, tenía ese color particular, no el rojo encendido del primer día de fiebre, sino el blanco casi traslúcido de cuando el cuerpo lleva mucho tiempo luchando y ha gastado lo que tenía de color. Y entonces vio otra cosa. La niña sostenía algo en el puño cerrado de la mano derecha, algo pequeño que asomaba entre los dedos apretados. Ercilia no pudo verlo bien en ese primer momento del corredor oscuro. Solo vio que era oscuro, que tenía un hilo colgando de entre los dedos y que la niña lo aferraba con una fuerza que no correspondía al resto de su cuerpo sin fuerzas. Doña Melchora llegó al cuarto 2 minutos después que ellos. Llegó con el rebozo echado sobre los hombros y el cabello suelto en una trenza gruesa que le caía hasta la cintura, con la calma de quien se ha despertado de golpe tantas veces en la vida, que el cuerpo ya sabe cómo pasar del sueño a la acción sin el tiempo de transición que necesitan los que no han tenido que hacerlo tan seguido. Doña Melchora Urrutia tenía 62 años. Llevaba en la hacienda Santa Rosalía más tiempo del que la mayoría de los empleados podía recordar con precisión, lo cual significaba que había visto llegar y partir a más de una generación de Treviño y de peones y de temporadas buenas y malas. Los empleados la llamaban Doña, aunque nadie recordaba exactamente cuándo había empezado ese título, porque era de esos que simplemente aparecen cuando la persona los merece y el mundo los reconoce sin necesidad de que alguien los declare. Era Doña Melchora, como la sierra era la sierra, algo que siempre había estado ahí y que era difícil imaginar que pudiera no estar. Tenía también, guardadas en algún lugar que no era exactamente la memoria, sino algo más profundo que ella, cosas que había visto en esta hacienda y en esta sierra que nunca había dicho en voz alta porque nadie le había preguntado de la manera correcta. «Déjela aquí»,
le dijo a Baltasar con la autoridad tranquila de quien no necesita levantar la voz porque las palabras mismas ya tienen el peso necesario. Acuéstela, y usted siéntese afuera. Baltasar la miró. No me voy a ningún lado. No le dije que se fuera, respondió doña Melchora sin cambiar el tono ni un grado. Le dije que se sentara afuera. Hay diferencia. Adentro estorba. Afuera puede escuchar si la niña lo necesita. Hubo un momento de tensión que duró exactamente lo que tardó Baltasar Treviño en calcular que discutir con esta mujer no iba a mejorar la situación de su hija en absolutamente nada. Acostó a Elisa con cuidado sobre el colchón, le acomodó el cabello húmedo de la frente y salió al corredor. Se sentó en la banca de madera contra la pared, con los codos sobre las rodillas y la cabeza inclinada, mirando el suelo de ladrillo rojo, como si el ladrillo le debiera una respuesta. Dentro del cuarto, Ercilia y doña Melchora trabajaron. Trabajaron con el tipo de eficiencia que tienen dos personas que no necesitan hablar para coordinar porque cada una sabe lo que le corresponde hacer y lo hace. Cambiaron las ropas húmedas de la niña, pusieron paños fríos en la frente, en el cuello, en las muñecas, donde la fiebre se siente con más claridad. Calentaron agua con hierbabuena y canela en el brasero pequeño del rincón para que el vapor hiciera algo por la respiración. Ercilia sostuvo a la niña mientras doña Melchora le acomodaba las almohadas, y la niña se dejó mover sin despertar del todo. Solo hizo un ruido pequeño de protesta, inconsciente, y volvió a hundirse en ese sueño pesado de la fiebre alta, que no es descanso, sino otra forma de lucha. Fue entonces, mientras Ercilia le doblaba los brazos a la niña para pasarle la camisa limpia por encima de la cabeza, cuando la mano derecha de la niña se abrió un instante y el puño cedió. Y Ercilia vio el escapulario. Lo vio completo, en esos 2 segundos que tardó el puño en abrirse y volver a cerrarse. Era pequeño, no más grande que una moneda de 10 centavos. El cordel era negro, de ese negro opaco que da el tiempo y la humedad al cordel de Ixtl. En uno de los extremos, el cordel estaba chamuscado, no cortado, no deshilachado, sino quemado, con ese filo irregular que deja el fuego cuando para a mitad de algo. La tela del escapulario mismo estaba parcialmente quemada en el borde inferior. El tejido había cedido al calor y se había fruncido hacia adentro, distorsionando la imagen bordada, pero sin borrarla del todo. La imagen era la Virgen de los Dolores, bordada en hilo azul oscuro y blanco, con los rasgos simples y directos del bordado campesino. No la precisión del taller, sino la precisión del afecto, que es otra clase de precisión. Los mismos rasgos, el mismo tamaño, el mismo tipo de puntada que Ercilia había visto 1000 veces en los objetos que hacían las mujeres de la sierra cuando no tenían dinero para comprar medallas de verdad en la tienda del pueblo. Idéntico al que Florencia llevaba el último día que Ercilia la vio. Ercilia no respiró. No fue una decisión. Fue que el aire simplemente no llegó durante varios segundos, como si el cuerpo hubiera suspendido todas sus funciones ordinarias para usar todos sus recursos en procesar lo que los ojos acababan de mandar. La niña volvió a cerrar el puño sobre el escapulario. Los dedos pequeños lo envolvieron con esa fuerza que tienen los niños cuando duermen, y sin embargo, aferran algo que no quieren soltar. Una fuerza que viene de un lugar más profundo que la consciencia, del lugar donde el cuerpo guarda las cosas que más importan. Doña Melchora, al otro lado de la cama, dobló un paño nuevo y lo colocó sobre la frente de la niña, sin mirar hacia Ercilia. Pero dijo, en voz muy baja, casi para el cuarto más que para nadie en particular: «¿Lo reconociste?» Ercilia levantó los ojos despacio. Doña Melchora no la estaba mirando. Seguía con los ojos en la niña, ajustando el paño con una calma que no correspondía al peso de la pregunta que acababa de hacer. Ercilia esperó un momento antes de responder. «No sé todavía lo que reconocí», dijo al final. Doña Melchora asintió una vez, muy despacio, como si esa respuesta fuera exactamente la que había esperado.
No una confirmación de lo que sabía, sino una confirmación de que Ercilia era el tipo de persona que no iba a decir que sabía cuando todavía no sabía. No dijo nada más, pero algo en el cuarto cambió de una manera que ninguna de las dos habría podido describir con precisión si alguien les hubiera preguntado. La primera semana fue la más larga que Ercilia había vivido dentro de la hacienda, y había vivido semanas largas. La fiebre de Elisa no bajaba, oscilaba. A veces parecía ceder un poco hacia el mediodía, cuando el sol calentaba las paredes del cuarto del ala sur y el calor seco de la sierra de Durango se metía por la ventana pequeña con ese olor a tierra seca y a huizache, que es el olor de esa serranía cuando no llueve. Pero al caer la noche siempre regresaba, con más firmeza que la retirada anterior, como si la tregua del mediodía fuera solo para recuperar fuerzas. Los médicos de la región llegaron en los días siguientes, 2 de ellos, traídos por Baltasar desde el pueblo más cercano que tenía médico establecido. Examinaron a la niña, recetaron, regresaron a los 2 días a ver el resultado de la receta. Sacudieron la cabeza con el gesto particular de los médicos cuando los resultados no corresponden a la teoría. Se fueron con recetas nuevas que tampoco terminaban de funcionar. Baltasar no se alejó de la hacienda. Dormía en el cuarto de al lado. O más exactamente, se sentaba en el cuarto de al lado, en la silla junto a la ventana, y esperaba que llegara la mañana. A veces Ercilia lo escuchaba caminar por el corredor a las 3 o a las 4 de la madrugada. Pasos lentos, regulares, de un extremo al otro del pasillo y luego de regreso, el tipo de caminar que hace un hombre cuando el cuerpo necesita moverse, porque si se detiene la mente, se va a un lugar que no conviene que vaya. Ercilia hacía los turnos de noche con la niña, no porque nadie se lo hubiera pedido específicamente. La primera noche se quedó porque nadie le dijo que se fuera, y la segunda noche también, y después de la tercera ya era simplemente lo que hacía, parte del orden invisible que la hacienda encontraba sola en las situaciones de emergencia, como el agua que encuentra su propio camino cuesta abajo sin que nadie le diga por dónde. Era en esas noches, en las horas entre medianoche y el primer gallo, cuando la hacienda tenía ese silencio particular que solo tienen las casas grandes cuando todos duermen. El silencio que no es vacío, sino lleno de la presencia tranquila de una estructura que respira con sus propios ritmos, la madera que trabaja con los cambios de temperatura, el viento que encuentra las grietas conocidas de los muros de adobe, cuando Ercilia escuchaba los delirios de la niña. Eran fragmentados, sin narrativa coherente, el tipo de delirio que la fiebre produce cuando la mente no puede construir sueños ordenados y produce en cambio imágenes sueltas que flotan sin conectarse. La niña hablaba de un perro negro que le lamía los pies y que era frío como el agua del río. Hablaba de una mujer con el rebozo azul que le cantaba canciones que Elisa no reconocía desde afuera de la ventana, con una voz que el delirio describía como bonita, pero también como triste, de una manera que la niña no podía explicar mejor que eso. Triste. Y repetía 2 o 3 veces cada noche, siempre con la misma entonación urgente, casi asustada, casi imperativa, un nombre de lugar. Santa Inés, Santa Inés. A veces era solo eso. El nombre, dicho en voz alta como respuesta a una pregunta que nadie había hecho en el cuarto. A veces venía con algo más. No vayas a Santa Inés, dicho con la urgencia de una advertencia. O, ahí está enterrado, sin especificar qué. O la frase que más perturbaba a Ercilia, porque tenía una claridad que el resto del delirio no tenía. Ya no hay nadie en Santa Inés. Ya se fueron todos. La niña no recordaba nada de esto al despertar. Ercilia lo había comprobado discretamente, preguntándole en conversaciones casuales durante los momentos de lucidez si había soñado algo, si recordaba algo de la noche. Elisa sacudía la cabeza. No recordaba nada, solo el puño cerrado sobre el escapulario que no soltaba ni al despertar,
Santa Inés de la Niebla era un pueblo abandonado a unos 12 kilómetros de la hacienda, sierra adentro, en un repliegue de los cerros donde la niebla bajaba por las mañanas y a veces no se iba hasta el mediodía. Ercilia lo sabía porque era parte del paisaje conocido de la región, uno de esos lugares que los adultos mencionaban de pasada y los niños evitaban sin que nadie les explicara bien por qué, con esa intuición colectiva que tienen los niños para los lugares que tienen historia oscura, aunque no sepan cuál es esa historia. Había estado habitado hasta mediados de los años 30. Luego, en algún momento que nadie describía con precisión, había quedado vacío. Lo que Ercilia no sabía era qué había pasado exactamente en Santa Inés. Nadie en la hacienda parecía saberlo con precisión, o si lo sabían, lo habían guardado de esa manera que guarda la gente las cosas que no conviene decir en voz alta en determinados lugares. La cuarta noche, mientras cambiaba el paño frío de la frente de la niña dormida, Ercilia le preguntó en un susurro tan bajo que era casi solo para ella misma: «¿Qué hay en Santa Inés, chiquita?». La niña no respondió. Dormía profundo en ese momento, con la respiración trabajada pero regular, pero sus dedos apretaron el escapulario. Doña Melchora comenzó a dejar fragmentos 3 días después de la llegada de Baltasar. No de manera directa, nunca directa, porque los secretos guardados durante mucho tiempo no se sueltan de una vez, sino que se van aflojando, como se afloja un nudo que lleva años apretado. Primero un poco, luego otro poco, hasta que el hilo empieza a moverse solo. Doña Melchora dejaba pedazos de la misma manera en que ciertos árboles sueltan sus hojas, sin anunciarlo, sin que parezca un acto deliberado, aunque lo es. La primera miga llegó el tercer día. Ercilia estaba en la cocina grande de la hacienda preparando el atole de la mañana, moliendo el maíz cocido con el metate en el movimiento rítmico que hacía sin pensar, cuando doña Melchora entró por la puerta trasera, tomó una silla del rincón, la arrimó junto al fogón y se sentó con la tranquilidad de quien no necesita ser invitada a ningún lugar de la casa, porque en cierta manera todos los lugares de la casa son también suyos. Se quedó mirando el fuego durante un rato antes de hablar. «Esta hacienda tiene mucha historia enterrada», dijo eventualmente, con el tono de quien está haciendo una observación sobre el clima. «Toda la sierra la tiene, pero Santa Rosalía más que otras». Ercilia siguió moliendo. El sonido del maíz contra la piedra del metate era continuo y parejo. «¿Por qué más que otras?», preguntó sin apresurarse, como si la pregunta fuera tan casual como la observación. «Porque los que vivían aquí antes que los Treviño llegaron a estas tierras, no se fueron por su voluntad», dijo doña Melchora. El fuego del fogón crepitaba despacio. «¿A dónde fueron?», preguntó Ercilia. Doña Melchora se levantó. Tomó su taza del trinchador y la llenó con el café que quedaba del desayuno, que ya estaba frío, pero que ella bebió sin quejarse porque no era el café lo que había venido a buscar. «Algunos se fueron hacia el norte», dijo. «Otros no llegaron a ningún lado». Y salió por donde había entrado. Ercilia terminó de moler el maíz, puso el atole al fuego, lo revolvió y guardó las palabras de doña Melchora en el mismo lugar donde guardaba todo lo que valía la pena guardar, que era un lugar sin nombre en alguna parte entre la memoria y el instinto. La segunda miga llegó 2 días después, cuando Ercilia estaba tendiendo las sábanas en las cuerdas del patio trasero, y doña Melchora pasó sin detenerse, con el rebozo cruzado y una olla en la mano, como alguien que va de un lugar a otro y dice algo de paso, sin que parezca cosa importante. En el cuarto del archivo, detrás del escritorio grande de madera oscura, hay una caja de cedro con documentos viejos. Nadie la ha abierto en mucho tiempo. No sé exactamente quién la dejó ahí. Y siguió caminando. Ercilia colgó la última sábana. Esa noche, cuando la hacienda dormía y la fiebre de Elisa estaba en uno de sus momentos de tregua temporal y la niña respiraba con algo más de tranquilidad, Ercilia se levantó de la silla junto a la cama, tomó la vela del nicho del corredor y caminó hasta el cuarto del archivo.
El cuarto del archivo estaba en el ala poniente de la hacienda, el ala más antigua, donde el adobe de las paredes tenía ese color gris amarillento que toma cuando lleva muchas décadas recibiendo el sol de la tarde. La puerta era de madera gruesa, con una aldaba de hierro que hacía ruido al moverse, así que Ercilia la levantó con cuidado antes de empujar y entró sin hacer más ruido del que hacían sus pies descalzos sobre el ladrillo. Olía a papel viejo y a madera húmeda y a encierro. Ese olor particular de los cuartos que se abren poco, donde el aire se queda quieto y absorbe todo lo que hay adentro hasta que el cuarto mismo se convierte en una especie de archivo del tiempo. Las paredes estaban cubiertas de estantes hechos con tablas gruesas, llenos de legajos atados con cordel de ixtle color café que el tiempo había vuelto quebradizo, libretas de cuentas con las tapas de cartón deformadas por la humedad, papeles sueltos doblados y amarillentos que se habían ido apilando sin un orden que Ercilia pudiera descifrar a primera vista. La caja de cedro estaba donde doña Melchora había dicho. Detrás del escritorio grande, un escritorio de madera oscura con la superficie llena de marcas de tinta y de quemaduras de vela de décadas anteriores, había una caja no más grande que una maleta de mano, de madera de cedro, con las bisagras oxidadas que habían tomado ese color marrón rojizo del hierro que lleva mucho tiempo sin moverse. No tenía cerradura. Ercilia la abrió con cuidado, sosteniéndola sobre la superficie del escritorio para que las bisagras oxidadas no chillaran al separarse. Dentro había 3 cosas: un registro de tierras, escrito a mano con tinta negra en hojas dobladas por la mitad, cosidas con hilo en el lomo para formar un cuadernillo. En la primera hoja, una fecha, 1934. El título escrito con letra grande y apretada: Registro de transferencias de parcelas, Sierra Occidental, Administración R. Zuloaga. Un sobre cerrado, con lacre rojo ya partido en una grieta diagonal, como si alguien lo hubiera intentado abrir con cuidado y luego lo hubiera vuelto a dejar. En la cubierta del sobre, una sola palabra escrita: Zuloaga, y un plano dibujado a mano en papel grueso, del tipo que se usaba para los mapas de la región, los cerros trazados en líneas que subían y bajaban imitando el relieve, los ríos marcados con líneas onduladas con pequeñas flechas, indicando el sentido de la corriente, y en el centro del plano, rodeado de una línea más gruesa y más oscura que todo lo demás, el nombre de un lugar con el que la niña hablaba en sus delirios de fiebre: Santa Inés de la Niebla. Ercilia puso la vela sobre el escritorio y abrió el registro de tierras. Era una lista. En la columna de la izquierda, nombres de familias. En la siguiente columna, el tamaño de la parcela en hectáreas. En la columna siguiente, la ubicación, colindancias, arroyos, caminos. Y en la última columna, una de 2 palabras escritas con tinta diferente al resto, tinta más nueva, agregada sobre la tinta original de la lista, en el tipo de añadido que se hace cuando se quiere registrar el resultado de algo que ya pasó: cedida o recuperada. Casi todas decían recuperada. Ercilia empezó a leer los nombres despacio, uno por uno, con la vela inclinada para que la luz llegara a las letras más pequeñas. Familia Huerta Benítez, 4 hectáreas, colindante al arroyo de la Cañada, recuperada. Familia Ríos Castellanos, 6 hectáreas, recuperada. Familia Montoya Salinas, 3.5 hectáreas, recuperada. Familia Zavala Cruz, 5 hectáreas, recuperada. Familia Ibarra Ramos, 4 hectáreas, recuperada. Familia Velázquez, 7 hectáreas, recuperada. Y entonces, en la 10ª línea de la lista, el nombre que hizo que la vela temblara en su mano, aunque no había viento en el cuarto. Familia Zamudio Paz, 8 hectáreas, colindante al norte con el arroyo de los Sauces, al sur con el Camino Real a Santa Inés, recuperada. Zamudio Paz. Su apellido. El apellido de su madre, que había muerto cuando Ercilia tenía 12 años, sin explicar nunca de dónde venía
ni por qué no hablaba del lugar de origen, el apellido que Florencia y ella cargaban sin saber exactamente qué cargaban con él. Ercilia puso la vela sobre el escritorio porque las manos ya no eran completamente confiables para sostenerla. Se sentó en la silla del escritorio y leyó la línea completa 3 veces para estar segura de que los ojos no le estaban mintiendo. Familia Zamudio Paz, 8 hectáreas, colindante al norte con el arroyo de los Sauces, al sur con el camino real a Santa Inés. Recuperada, noviembre 1934. Al final de la última página del registro, una nota a mano escrita con tinta diferente al resto, más pequeña, con la letra apretada de quien escribe con prisa o con la tensión de quien no quiere que lo que está escribiendo ocupe más espacio del necesario. Lo que no pudo recuperarse por medios legales fue recuperado por otros medios. El asunto está cerrado. Los papeles están en orden. RZ. Ruperto Zuloaga. Ercilia no se movió durante varios minutos. El único sonido en el cuarto era el chisporroteo pequeño de la vela y, muy lejano, el viento que seguía moviéndose por los cerros afuera. Ese viento nocturno de la sierra de Durango que no para nunca del todo, aunque baje de intensidad. Luego abrió el sobre con el lacre partido. Dentro había una sola hoja, doblada en 4. La desplegó con cuidado porque el papel estaba frágil por el tiempo. Era una carta, sin saludo formal, sin nombre de destinatario, solo una fecha en el margen superior derecho, 14 de noviembre de 1934. Y debajo, el texto. Quedó resuelto el asunto de las familias de Santa Inés de la Niebla. El incendio hizo lo que no pudieron hacer los procedimientos legales en tiempo razonable. Las parcelas que correspondían por deuda vencida han sido absorbidas por las tierras de la hacienda conforme a lo acordado verbalmente. Los que quedaron con vida se dispersaron hacia el norte según lo esperado. Los que no quisieron dispersarse encontraron otro camino. No es necesario registrar más detalle aquí. Usted ya sabe lo que hace falta saber, y lo que no hace falta saber no necesita papel. RZ. Ercilia leyó la carta 2 veces. La dobló. La devolvió al sobre. Cerró la caja de cedro y la colocó exactamente donde había estado, con el mismo ángulo, sin que la capa delgada de polvo sobre el escritorio detrás de la caja quedara perturbada de ninguna manera visible. Tomó la vela. Salió del cuarto del archivo. Caminó por el corredor del ala poniente, luego por el corredor principal, luego por el corredor del ala sur hasta el cuarto donde dormía la niña. Elisa dormía con la mano derecha cerrada sobre el escapulario, los labios apenas entreabiertos con cada respiración, la frente todavía caliente bajo el paño frío que Ercilia cambió en silencio. Ercilia se sentó en la silla junto a la cama. Sacó la medalla de la Virgen de los Dolores del bolsillo izquierdo del delantal. La puso junto al escapulario de Elisa sobre la cobija, la medalla de hojalata con el esmalte descascarado y el escapulario quemado en el borde. Los dos objetos juntos sobre la tela de la cobija, ambos de la misma imagen, ambos de la misma sierra, ambos llegados hasta ese cuarto por caminos que nadie había podido prever. Los que no quisieron dispersarse encontraron otro camino, su familia, la familia Zamudio Paz, Florencia. Ercilia cerró los ojos, apretó los párpados, sintió la presión de lo que no podía derramarse todavía porque no era el momento. El llanto podía esperar, el duelo podía esperar. Todo lo que el cuerpo quería hacer en ese momento podía esperar, porque primero había que entender completamente, y luego había que decidir qué hacer con lo que se entendía. Solo 2 lágrimas. Solo esas 2 que no pudo retener. Las limpió con el dorso de la mano sin que nadie las viera. Y se irguió. Recta, como siempre. Fue la noche siguiente cuando Baltasar la observó por primera vez sin que ella lo supiera. Era cerca de las 4 de la madrugada, esa hora particular que tiene la noche en la sierra, donde el frío ha llegado a su punto más profundo y el silencio es completo.
anterior al primer pájaro, anterior al primer movimiento de los establos, el silencio que solo existe en ese pedazo de tiempo entre la medianoche y el amanecer que no pertenece ni a un día ni al otro. Baltasar caminaba por el corredor del ala sur porque no podía dormir, lo cual era lo de siempre, y sus pasos lo llevaron hasta el extremo del pasillo donde la puerta del cuarto de Elisa estaba entreabierta, dejando pasar un hilo de luz de vela. Se detuvo, se asomó. Ercilia estaba de pie junto a la ventana pequeña, con la vela apoyada en el alféizar, de manera que la luz le iluminaba el perfil. No hacía nada visible en ese momento. No estaba cambiando paños, ni preparando nada, ni haciendo ninguna de las tareas que Baltasar asociaba con su presencia en ese cuarto. Simplemente estaba parada, con el perfil hacia la ventana, mirando hacia afuera donde los cerros oscuros se adivinaban contra el cielo lleno de estrellas, con esa densidad de estrellas que solo existe en la sierra, lejos de las luces de los pueblos. Baltasar no entró. No fue una decisión deliberada de no entrar. Simplemente no entró, como no entran los cuerpos cuando algo los detiene en el umbral sin que la mente se lo diga claramente. Lo primero que notó fueron las manos. Las vio desde donde estaba, apoyadas ambas sobre el marco de la ventana, curtidas, con los nudillos marcados que se distinguían incluso en esa luz débil de vela. Eran manos que conocía de verlas trabajar durante los días que llevaba en la hacienda, siempre haciendo algo, siempre ocupadas en algo concreto. Pero en ese momento estaban quietas sobre la madera del marco de la ventana, con el tipo de quietud que tienen las manos de las personas que piensan con el cuerpo. No la quietud del descanso, sino la de la concentración profunda. Lo segundo fue la postura, completamente recta, la espalda derecha como si fuera de piedra, aunque estaba sola en el cuarto a las 4 de la madrugada con nadie mirándola. No era una postura para nadie. Era simplemente como ella estaba parada en el mundo cuando ningún esfuerzo la doblaba, algo que llevaba en los huesos, que no se quitaba ni en la soledad ni en la oscuridad. Baltasar no supo cuánto tiempo estuvo en ese umbral. Pensó, sin poder evitarlo y sin buscar el pensamiento, en Catalina. No porque Ercilia se pareciera a Catalina, no se parecían en ningún sentido visible, ni en el físico, ni en la manera de moverse, ni en el tipo de presencia que tenían en un cuarto, sino porque hacía 3 años que no se detenía en un umbral a mirar a una persona de esa manera. Con esa atención particular que no es análisis ni evaluación, sino algo diferente, algo que no tiene nombre preciso y que por eso resulta difícil de manejar cuando llega. No supo cómo llamar a lo que estaba mirando, no supo qué era lo que le impedía entrar o seguir caminando. Eventualmente se alejó del umbral sin hacer ruido y siguió por el corredor. Pero esa noche, cuando llegó al extremo del corredor, donde estaba la banca donde solía sentarse mirando el suelo, se sentó y levantó los ojos, no al suelo, sino hacia arriba, hacia el cielo que se veía sobre el techo de la galería, lleno de ese exceso de estrellas que tiene la Sierra de Durango en las noches claras de otoño. Se quedó mirando las estrellas durante un rato largo. No pensó en nada en particular, o pensó en muchas cosas sin permitirse nombraba ninguna. La fiebre de Elisa tuvo una noche particularmente difícil, el 10º día desde la llegada de Baltasar. Llegó de manera abrupta, como siempre llegaban las peores, no con aviso, no gradualmente, sino de golpe, a las 2 de la madrugada, cuando la niña pasó del sueño quieto a los temblores en el espacio de unos pocos minutos. Ercilia estaba junto a la cama como todas las noches y sintió el cambio antes de verlo. Algo en el ritmo de la respiración que se alteró y luego los temblores pequeños que empezaron en las manos y se extendieron. Puso paños nuevos, más fríos. Los cambió con más frecuencia. El delirio fue más intenso que las otras noches, más urgente, más fragmentado, con esa velocidad que tiene la mente cuando la fiebre la empuja más allá del umbral donde las imágenes todavía tienen algo de coherencia.
ya los encontré, dijo la niña con los ojos cerrados y los labios apenas moviéndose. Están ahí abajo, en la barranca. El señor del sombrero negro los puso ahí. Ya los encontré. Ercilia sostenía su mano sin apretarla, el contacto firme y tranquilo que ancla sin apretar. ¿A quiénes encontraste, chiquita?, preguntó en voz muy baja. A los de Santa Inés, murmuró la niña. Los que no se fueron. Silencio. Ercilia no dijo nada. La niña se quedó quieta durante varios segundos, con la respiración acelerada pero sin hablar. Y luego, de manera completamente inesperada, abrió los ojos. No los abrió del todo. Los abrió a medias, con esa mirada particular del delirio que ve algo que no está en el cuarto, que mira hacia el techo o hacia el aire con los ojos de alguien que está en dos lugares al mismo tiempo y en ninguno completamente. Pero habló con una claridad que no había tenido en todo el delirio de esa noche, una claridad que hizo que Ercilia contuviera el aliento. Ella también estaba ahí. ¿Quién estaba ahí?, preguntó Ercilia, y su voz salió perfectamente tranquila, igual que siempre, porque el cuerpo de Ercilia había aprendido a no dejar que nada se notara por fuera antes de que ella lo decidiera. La muchacha del rebozo verde, dijo la niña, la que cantaba, tenía la misma imagen que yo. Y apretó el puño con el escapulario. Florencia siempre usó un rebozo verde. Ercilia puso la mano libre sobre la frente de la niña. Suave, el contacto de alguien que está ahí y no se va a ir. La niña se aquietó gradualmente. Los temblores cedieron, la respiración se fue haciendo más lenta, más profunda, y el delirio cedió hacia un sueño más quieto que el de las horas anteriores. Ercilia se quedó con la mano en la frente de la niña mucho después de que fuera necesario. Luego sacó la medalla del bolsillo. La sostuvo bajo la luz de la vela, mirando el perfil apenas visible de la Virgen que el tiempo había ido borrando. Florencia. Habías sobrevivido lo suficiente para seguir caminando, para llegar a algún camino donde encontraste a alguien, para darle el escapulario a una mujer que no conocías y decirle que lo cuidara porque tú ya no podías cargarlo. ¿Qué pasó después, Florencia? ¿A dónde llegaste después de ese camino? No había respuesta. Nunca la habría de la manera que Ercilia necesitaba, completa y definitiva, pero había algo. Había el escapulario en la mano de una niña que hablaba de ella en sus delirios. Había el nombre en el registro de tierras. Había la verdad que alguien había enterrado con cuidado y que Ercilia estaba comenzando a desenterrar fragmento por fragmento con las mismas manos que hacían todo lo demás en su vida. Era algo, era lo que había. Ruperto Zuloaga llegó a la hacienda por primera vez 8 días después de la llegada de Baltasar. Llegó a caballo, con 2 hombres atrás, no guardaespaldas exactamente, porque Zuloaga no era el tipo de hombre que necesitaba guardaespaldas visibles, sino el tipo de hombres que ciertos hombres poderosos llevan consigo como se lleva un símbolo de que uno tiene personas disponibles. Venía bien vestido para hacer visita de hacienda, sombrero fino de fieltro gris, chaqueta de paño oscuro, las botas limpias a pesar de que había venido por los mismos caminos de barro que todo el mundo. Tenía 58 años, la piel curtida por el sol, pero no de la manera del jornalero, sino de la manera del hombre que pasa tiempo al aire libre a caballo, revisando tierras que considera suyas o de las que administra, que es casi lo mismo. El bigote recortado con precisión, que daba la impresión de alguien que le dedicaba atención a los detalles de su presentación. Los ojos con el tipo de calma estudiada que tienen los hombres que han aprendido a no mostrar lo que están calculando. Era el administrador más respetado de la Sierra Occidental. Había sido compadre del padre de Baltasar durante 20 años. Llegó con el pretexto de informarse sobre la salud de la niña. Eso dijo, con la preocupación de un hombre que conoce a la familia desde hace décadas y que naturalmente se interesa por el bienestar de los suyos. Ercilia estaba tendiendo ropa en el patio trasero
cuando escuchó llegar los caballos y no se movió de su lugar, porque la ropa no se tendía sola. Lo observó todo desde donde estaba, la manera en que entró al patio principal, no con la prisa de alguien que viene por urgencia, sino con el paso medido de alguien que está acostumbrado a entrar a los lugares como si le pertenecieran, o como si pudieran pertenecerle con un gesto adicional. La manera en que sus ojos recorrieron la hacienda al entrar, no la mirada de alguien que está viendo el lugar que conoce, sino la mirada de alguien que está verificando que las cosas siguen como las dejó, que no ha cambiado nada que no debería haber cambiado, y la manera en que esa mirada se detuvo en ella, solo un segundo, quizás menos, el tiempo de un parpadeo, pero suficiente para que Ercilia lo registrara, porque Ercilia registraba ese tipo de cosas. Volvió a su ropa, siguió tendiendo sin apresurarse. Zuloaga estuvo en el interior de la hacienda durante más de una hora. Ercilia podía escuchar, cuando pasaba cerca de las ventanas de la sala, el murmullo de las voces, la voz de Baltasar, más escueta, y la de Zuloaga, más continua, con la cadencia del hombre que está acostumbrado a ser el que habla más en cualquier conversación porque es el que sabe más, o porque ha logrado que todo el mundo crea que es así. Cuando Zuloaga salió y cruzó el patio de regreso hacia los caballos, pasó cerca de donde Ercilia seguía con su ropa. Se detuvo. «¿Tú eres la que está cuidando a la niña?», preguntó. Su voz era amable del tipo que cuesta algo. La amabilidad calculada de alguien que ha aprendido que conviene ser amable con la gente antes de necesitar que no sean un problema. Ercilia lo miró directamente. «Soy una de las que la cuida, señor», dijo. «Qué bueno», dijo Zuloaga, con la sonrisa de quien aprueba sin comprometerse con la aprobación. «Don Baltasar es un hombre que merece paz y tranquilidad. Ya ha tenido demasiadas penas». «La niña está bien atendida», dijo Ercilia. Zuloaga la observó un momento más, con esa mirada que hacía las veces de evaluación sin parecerlo. «Claro que sí», dijo. «Claro que sí». Y se fue. Ercilia terminó de tender la ropa. Esa misma tarde, en la cocina, mientras Ercilia preparaba el caldo para la niña y doña Melchora desgranaba mazorcas en la mesa grande, doña Melchora habló de manera diferente a las otras veces. No eran migas esta vez. Era una historia, dicha en voz baja y continua, mirando las mazorcas. «La mamá de la niña», comenzó. «La señora Catalina, que Dios la tenga en su gloria, no era de aquí, era de más al sur, de Zacatecas. Pero sus abuelos maternos venían de esta sierra, de un pueblo que ya no existe». Ercilia no preguntó de qué pueblo. Esperó. «Los abuelos de la señora Catalina salieron de aquí hace muchos años», continuó doña Melchora, «por razones que no me tocó a mí saber completamente, pero salieron cargando lo que podían cargar, que era poco, como sale la gente cuando tiene que salir rápido. La abuela materna de la señora Catalina era mujer que guardaba las cosas, objetos, recuerdos, retazos de otras personas. Guardaba todo lo que le daban porque decía que los objetos tienen memoria y que tirar la memoria de alguien es casi como tirar a esa persona». El caldo borboteaba despacio sobre el fuego. La abuela de la señora Catalina llevaba consigo, entre otras cosas, un escapulario, dijo doña Melchora, que le había dado una muchacha en un camino, en uno de los días que caminaron hacia el norte después de salir. Una muchacha joven, que venía de la misma dirección que ellos, pero que parecía haber estado caminando sola durante más tiempo. La muchacha le dijo que se lo cuidara porque ella ya no podía cargarlo. La mano de Ercilia se detuvo sobre la cuchara de palo. «¿La muchacha tenía nombre?», preguntó. Doña Melchora la miró por primera vez en toda la conversación. «Florencia», dijo. Así dijo que se llamaba. La abuela de la señora Catalina lo recordaba porque le parecía nombre bonito, nombre de flor, y porque la muchacha del rebozo verde que se lo dio lo dijo con la firmeza de quien quiere asegurarse de que otro va a recordar su nombre aunque ella no esté. La cuchara de Ercilia volvió al caldo. Lo revolvió despacio. La postura no cambió. La cara no cambió.
Las manos siguieron haciendo lo que hacían. Pero algo dentro de Ercilia, algo que había estado tenso durante 8 años con la tensión de lo que no se sabe y no se resuelve, se movió de una manera que no tenía nombre todavía. No era alivio exactamente, no era dolor exactamente. Era algo que contenía las dos cosas al mismo tiempo. La manera en que ciertas verdades son simultáneamente lo mejor y lo peor que una persona puede recibir. Florencia había sobrevivido al incendio, o había sobrevivido lo suficiente para caminar, para encontrar en un camino a alguien a quien darle el escapulario, para decir su nombre para que alguien lo recordara. ¿Y la señora Catalina?, preguntó Ercilia. Ella sabía la historia del escapulario. La señora Catalina heredó el baúl de la abuela, dijo doña Melchora, con todo lo que había adentro, incluyendo el escapulario, y cuando murió, la niña lo encontró en el baúl y dijo que olía a su mamá y que no lo iba a soltar. Una pausa. No sé si entiendo eso, pero así dijo. Yo sí entiendo eso, dijo Ercilia, y siguió revolviendo el caldo. Fue en ese gesto pequeño y cotidiano donde Baltasar comenzó a mirarla de manera diferente. No esa tarde de la conversación en la cocina, sino 3 días después, en la noche, en el cuarto de Elisa. La niña había tenido una tarde de tregua inusualmente larga. Había comido un poco de caldo con gusto real, había abierto los ojos con la claridad de alguien que está presente y no flotando, había pedido que le contaran algo. Ercilia le contó la historia de una coyota vieja que había aprendido a robar tortillas calientes de los fogones del rancho donde Ercilia había crecido. Una historia sin importancia que la niña escuchó con los ojos entrecerrados y una sonrisa pequeña que apareció despacio, como aparecen las cosas que han estado guardadas mucho tiempo. Era la primera sonrisa en casi 2 semanas. La niña durmió después, profundo y quieto, con la respiración más tranquila que en cualquier noche anterior. Era la 1 de la madrugada cuando la vela de Ercilia llegó a su fin. El cabo se consumió hasta el fondo con un pequeño chisporroteo, y el cuarto quedó en oscuridad completa salvo por el hilo de luna que entraba por la ventana pequeña, suficiente para ver las formas, pero no suficiente para hacer nada. Ercilia necesitaba otra vela, pero no quería dejar el cuarto de la niña. La puerta se abrió despacio. Baltasar entró. Traía una vela en la mano, no de las velas de sebo ordinarias que se usaban en los cuartos de los empregados, sino una de cera de abeja, gruesa y limpia, que daría luz durante horas. No dijo nada. Caminó hasta el lado de la cama donde estaba Ercilia sentada y extendió la vela hacia ella. El cuarto en oscuridad, el hilo de luna. Los dos de pie junto a la cama donde la niña dormía. Ercilia tomó la vela. Sus dedos y los dedos de Baltasar se encontraron en el cabo en el momento de la entrega. No un toque buscado, no un gesto deliberado, sino el toque inevitable de 2 manos que ocupan el mismo espacio al mismo tiempo. Frío del cabo de cera. El calor de los dedos de él, que había estado caminando en el corredor frío y tenía las manos frías pero los dedos más calientes que el aire. 1 segundo, quizás 2. Ninguno de los dos habló. Baltasar no se fue de inmediato. Se quedó parado junto a la cama, mirando a su hija dormir, mirándola con esa manera que tienen los padres de mirar a los hijos cuando están dormidos, que es diferente a todas las demás maneras de mirar, porque en esa mirada está todo lo que no se dice cuando están despiertos. Ercilia encendió la vela nueva con el cabo de la que se acababa. La puso en el nicho del muro. La luz cambió, más amplia, más firme, las sombras de las paredes más definidas. Estuvieron así quizás 10 minutos, la niña respirando, la vela proyectando su luz tranquila, el viento de la sierra afuera moviendo el agüehuete del patio con ese ruido de hojas que es uno de los sonidos más antiguos de la hacienda. Luego Baltasar dijo, en voz tan baja que era casi solo movimiento de labios: «Gracias». No esperó respuesta. Dio media vuelta y salió.
Ercilia se quedó con la vela encendida y el calor de ese segundo todavía en los dedos, y no supo, durante un tiempo que no pudo medir, qué hacer exactamente con la acumulación de todo lo que esa noche contenía. La segunda visita de Zuloaga llegó 4 días después. Esta vez traía documentos que Baltasar necesitaba firmar, papeles de administración de unos terrenos al norte de la hacienda, el tipo de trámite rutinario que nadie cuestionaba porque Zuloaga llevaba décadas manejando ese tipo de cosas para las haciendas de la región. Estuvo en la sala media hora. Cuando salió por el corredor principal, Ercilia limpiaba los vidrios de las ventanas del ala norte con un trapo húmedo y vinagre. Zuloaga no se detuvo, pero cuando pasó a su altura dijo, en voz apenas audible, mirando al frente como si hablara consigo mismo: «Hay cosas que le hacen bien a la gente quedarse sin saber, muchacha. Las que se quedan donde les corresponde duran más. Las que empiezan a mirar donde no les corresponde, menos». Y siguió caminando sin mirarla. Ercilia terminó de limpiar el vidrio que tenía entre las manos. Lo revisó contra la luz para ver si había quedado manchas. No había. La segunda entrada al archivo fue más deliberada que la primera. Esta vez Ercilia sabía lo que buscaba. Buscó la libreta del padre de Baltasar, que doña Melchora, en una de sus migas más tardías y más directas, había mencionado de pasada, diciendo que Augusto Treviño había sido hombre de dejar todo por escrito, porque desconfiaba de la memoria propia y ajena. La encontró en el estante del fondo, detrás de 3 legajos de cuentas de cosecha, una libreta de cuero marrón con el nombre Augusto Treviño grabado en la pasta con letras que alguien había hecho con un clavo caliente sobre el cuero. Era un diario de cuentas con anotaciones personales intercaladas, el tipo de libreta que ciertos hombres de la época usaban como registro de todo, donde una línea de costos de la cosecha podía ir seguida por una reflexión sobre el tiempo o sobre algún asunto de la hacienda que los preocupara. Ercilia buscó el año 1934. Lo encontró en las páginas del segundo tercio de la libreta. Las entradas de ese año eran más frecuentes que las de años anteriores, más cortas también, como si el hombre estuviera procesando cosas que no cabían bien en palabras largas. Una del mes de septiembre. Zuloaga habló conmigo esta tarde sobre las parcelas del sur. Dice que hay vías legales para resolver el asunto de las deudas vencidas de las familias de Santa Inés. Me pidió mi aval implícito para proceder. No pregunté los detalles del procedimiento. Confío en su criterio, como siempre. Una del mes de octubre. Zuloaga resuelve sus asuntos de sus maneras. Eso siempre ha sido así. Las tierras que resulten de este arreglo tendrán papeles en orden. Eso me garantizó. No es de mi incumbencia el procedimiento. Punto. Y una del mes de noviembre, escrita con una letra ligeramente diferente, más apretada, como si la mano que escribía tuviera menos espacio del habitual. Lo del incendio en Santa Inés fue una desgracia. Espero que no haya habido heridos graves. Zuloaga dice que las familias se dispersaron antes. No tengo razón para dudar de su palabra. Las tierras están absorbidas conforme a los papeles. Este asunto está cerrado para mí. Ercilia leyó esa entrada 3 veces. Augusto Treviño sabía. No había organizado nada. Eso quedaba claro en el tono de esas anotaciones, el tono de un hombre que se convence activamente de que no tiene responsabilidad, que repite para sí mismo las palabras que lo dejan fuera del asunto. No es de mi incumbencia. No tengo razón para dudar. Este asunto está cerrado para mí, pero sabía, y había dejado que Zuloaga procediera. Baltasar no sabía nada de esto. Eso también era evidente, de la misma manera en que son evidentes las cosas que uno no puede probar, pero que sabe porque conoce el comportamiento de una persona. Un hombre que supiera esto no habría vivido los años que vivió con la tranquilidad de quien cree que las cosas bajo su techo son como deben ser. Baltasar era muchas cosas, pero no era el tipo de hombre que viviera bien con mentiras que tuvieran ese peso.
El problema era que ahora Ercilia tenía que decidir cuándo decirle, y cómo, y sí. No porque tuviera dudas sobre si era correcto decirlo, sino porque sabía lo que iba a costarle a ese hombre escucharlo, y porque las cosas que le cuestan a las personas hay que decirlas en el momento correcto y de la manera correcta, o el costo se vuelve innecesariamente más grande de lo que ya es. La tercera visita de Zuloaga fue diferente a las anteriores. Llegó solo, sin los dos hombres de atrás, y pidió a través del empleado que lo recibió en el portón hablar directamente con Ercilia, no con doña Melchora, no con Baltasar, con ella. Ercilia lo recibió en el corredor del ala sur. Zuloaga llegó con el sombrero en la mano esta vez, un gesto que podía leerse como deferencia y que Ercilia leyó como lo que probablemente era, la decisión de un hombre que ha calculado que una confrontación directa va a ser más efectiva que la indirecta, y que para una confrontación directa conviene empezar en posición de aparente humildad. La compostura seguía ahí, pero la frialdad, que en las otras visitas había estado cubierta bajo capas de amabilidad calculada, estaba más cerca de la superficie ahora. «Sé lo que has estado buscando en los archivos», dijo. Ercilia no respondió. Esperó. «Y sé lo que crees haber encontrado», continuó Zuloaga. «Papeles viejos, versiones de eventos que pasaron hace 20 años, escritos por personas con sus propios intereses y sus propias maneras de interpretar las cosas. Son los documentos de la Hacienda», dijo Ercilia. «No son versiones, son los hechos registrados. Los hechos se registran desde el punto de vista de quien los registra. El punto de vista de quien los registra era usted mismo, señor Zuloaga. Su firma, sus palabras. Un silencio. «Lo que vas a hacer con lo que encontraste», dijo Zuloaga, y su voz bajó un grado, volviéndose más directa, sin el revestimiento de la amabilidad. «Va a destruir el nombre de don Baltasar en esta región. Un hacendado cuyo padre estuvo asociado con lo que estás insinuando no va a poder hacer negocios. No va a poder llevar su cosecha al mercado sin que la gente lo mire de otra manera. Vas a hacerle un daño que él no merece». No fue Baltasar. La gente de esta sierra no distingue entre el padre y el hijo cuando el apellido es el mismo. Ercilia lo miró. «Eso no es razón para quedarse callada. Además», dijo Zuloaga, y en ese momento algo cambió en el tono. Se volvió más plano, más directo, como cuando alguien decide que ya se acabó el tiempo para los rodeos. «Estás aquí de criada, sin familia que responda por ti, sin papeles que prueben con claridad de dónde vienes. Si yo le digo a don Baltasar mañana que te fui a encontrar, revisando sus archivos privados sin permiso, él tiene todo el derecho del mundo de mandarte al camino sin nada. Y en esta región, una muchacha sin nombre, sin familia y sin referencias no llega muy lejos». Ercilia lo miró durante un momento. No con miedo. Con esa mirada particular que tienen las personas que ya han perdido suficiente y que ya no calculan lo que pueden perder de la misma manera que la gente que todavía tiene mucho que perder. Mi nombre», dijo, «es Ercilia Zamudio Paz. Y el apellido Zamudio Paz aparece en ese registro como una de las familias que usted desalojó de Santa Inés en 1934. Eso no lo voy a callar porque tenga miedo de quedarme sin trabajo». Zuloaga no esperaba eso. Lo absorbió sin mostrarlo del todo, pero Ercilia lo vio, el segundo de ajuste, de recalibración. «¿Eso es todo lo que tiene que decirme, señor Zuloaga?», preguntó Ercilia. Un momento. «Por ahora», dijo. «Entonces ya puede irse». Y se dio la vuelta y caminó hacia el cuarto de Elisa. Esa noche le contó todo a Baltasar. No de impulso, no porque el miedo la apresurara, sino porque había pasado 3 horas, mientras la niña dormía y la vela se consumía despacio y el viento de la sierra movía las ramas del ahuehuete, calculando sus opciones con la misma metodología con que calculaba cualquier otra cosa, sin adornos, sin añadir lo que no estaba, sin quitar lo que sí estaba. La conclusión fue esta:
Baltasar merecía saber lo que su apellido cargaba antes de que Zuloaga usara esa información contra ella para silenciarla. Y el camino directo era el único camino honesto. Esperó hasta que la niña durmió. Salió al corredor y esperó los pasos de Baltasar en su caminata nocturna. «Necesito hablar con usted», dijo cuando lo vio llegar. «Si tiene un momento, don Baltasar». El tono de Ercilia cuando dijo eso era el mismo que cuando decía cualquier otra cosa. Quieto, sin drama. Pero había algo debajo que Baltasar escuchó, porque se detuvo de inmediato. «Ahora», dijo. Se sentaron en la sala, 2 velas encendidas entre ellos. La lluvia fina afuera, la de las noches tranquilas de octubre, que cae sin estrépito durante horas. Ercilia habló durante 20 minutos. Los hechos primero, en orden. El registro de tierras de 1934, los nombres de las familias, la nota al pie firmada RZ, la carta en el sobre con el lacre partido, la libreta de Augusto Treviño con las 3 entradas del otoño de 1934. Las palabras exactas, sin interpretación añadida, sin drama, con la misma voz que usaría para dar un reporte de la despensa. Luego, los hechos personales. El apellido Zamudio Paz en la lista. La familia que no salió de Santa Inés. Lo que significaba eso para ella. Florencia. El rebozo verde. La historia del escapulario que doña Melchora le había contado. Baltasar escuchó todo sin interrumpir. No se movió durante los 20 minutos. Ni un gesto de sorpresa, ni un cambio de postura, ni ninguna de las reacciones que la gente muestra cuando escucha algo que la perturba. Solo escuchó, con los codos sobre las rodillas y los ojos fijos en la vela que tenía frente a él, con esa capacidad de algunas personas para recibir información difícil sin que el cuerpo traicione lo que la mente está procesando. Cuando Ercilia terminó, el silencio duró un tiempo que ninguno de los dos midió. Luego Baltasar dijo: «¿Tienes los documentos disponibles para mostrarlos?» «Sí». «¿Zuloaga sabe que tú sabes todo esto?» «Sí, vino hoy a decirme que me callara». «¿Y si no te callas?» «Dijo que podía decirle a usted que yo había estado revisando archivos privados sin permiso, que usted tenía razón de mandarme al camino». Pausa larga. «¿Y cuándo pensabas contarme esto?» Ercilia lo miró. «Se lo estoy contando ahora». Baltasar se levantó. Caminó hasta la ventana que daba al patio. Se quedó parado mirando la lluvia fina que hacía brillar las baldosas del patio bajo la luz de la lámpara del corredor. Ercilia lo observó desde la silla, la espalda de él, los hombros que cargaban el peso de lo que acababa de escuchar, sin doblarse, pero tampoco sin permanecer completamente iguales a como habían entrado a esa sala. «Mi padre», dijo eventualmente, sin darse la vuelta. «Lo sabía. Está en sus propias palabras». «Sí, no lo organizó, pero lo dejó pasar. Eso es lo que los documentos muestran». «¿Cuántas familias en total?» «El registro lista 16. Los que el documento describe como los que no se dispersaron no están identificados individualmente». Baltasar permaneció junto a la ventana durante un tiempo largo. La lluvia fina seguía. En algún lugar de la hacienda, un tecolote llamó desde el ahuehuete del patio. Una vez. Y luego silencio. «Zuloaga maneja cuentas en 3 haciendas de la región», dijo Baltasar. «Tiene amigos en el juzgado de la cabecera. Tiene 20 años de favores acumulados en toda la sierra. Si hago esto público, va a venir todo eso contra mí». «Lo sé». «¿Y tú?» Él te amenazó directamente». Ercilia sostuvo la mirada de él, que se había dado la vuelta desde la ventana, y la miraba. «Lo que me puede pasar a mí ya me ha pasado», dijo. «Perder lo poco que tengo no me asusta tanto como haberme quedado callada cuando podía hablar». Baltasar la miró durante un momento que duró más de lo que dura una mirada ordinaria. «Descansa», dijo. «Mañana necesito ver todos esos documentos». Los días que siguieron se movieron con esa tensión particular que tienen las cosas que están a punto de cambiar de manera irreversible, como la presión en el aire antes de la tormenta,
que cualquier persona criada en la sierra de Durango aprende a reconocer mucho antes de que llegue el trueno. Baltasar mandó llamar al notario de la cabecera municipal. Mandó llamar también al presidente del ejido y a 2 hombres viejos que doña Melchora identificó, con una precisión que sugería que había guardado esa información durante años, esperando que alguien se la pidiera. Como sobrevivientes de las familias de Santa Inés que ahora vivían dispersos en ranchos al norte de la región. No explicó para qué. Zuloaga se enteró antes de que llegara el primero de los convocados. No era difícil entenderlo. Los mensajeros de las haciendas hablaban, los caminos de la sierra tenían oídos, y Zuloaga llevaba suficientes años en esa región para tener sus propias fuentes de información. Llegó a la hacienda 2 días después del primer mensaje de Baltasar, con menos calma que en las visitas anteriores. La compostura seguía. Ruperto Zuloaga era el tipo de hombre que mantenía la compostura hasta el final, porque había construido toda su vida sobre ella y no sabía cómo ser sin ella, pero algo debajo estaba diferente. Los hombros ligeramente más tensos. Las palabras que llegaban un poco más rápido que en otras ocasiones. La sonrisa que tomaba un esfuerzo pequeño, pero visible. Pidió hablar con Baltasar en privado. «Escucha», dijo con la voz de quien propone una solución razonable entre hombres razonables, «lo que esa muchacha te mostró son papeles viejos con una sola interpretación de cosas que ocurrieron en circunstancias complicadas. Puedo explicarte el contexto completo. Hay cosas que no están en esos documentos porque los documentos no capturan todo lo que pasa en la realidad. Me mostraste la carta que escribiste tú mismo», dijo Baltasar, «con tus propias palabras. No hay contexto que cambie lo que dicen». Zuloaga cambió de ángulo. «Tu padre tomó decisiones que en ese momento eran las que la situación requería», dijo. «Era otra época. Las tierras sin producción se perdían de todas maneras. Lo que se hizo fue regularizar una situación que ya existía». «Se quemó gente», dijo Baltasar. «No hay prueba de eso. Está en tu carta. Los que no quisieron dispersarse encontraron otro camino. ¿Qué otro camino era ese, Ruperto?» Silencio. Zuloaga respiró despacio, con el tipo de respiración que hacen los hombres cuando están calculando. «Piensa en tu hija», dijo, y su voz tomó el tono de quien apela a algo más profundo que el argumento. «Piensa en lo que va a crecer siendo. Hija de un hombre que abrió cosas que estaban cerradas y destruyó el nombre de su familia por papeles viejos. Eso le hace bien a ella. Mi hija va a crecer sabiendo que su padre dijo la verdad cuando podía haberla callado», dijo Baltasar. «Eso sí le hace bien». Zuloaga salió. La noche de ese mismo día, cerca de las 3 de la madrugada, Ercilia sintió que la frente de Elisa cambiaba bajo sus dedos. Había pasado tanto tiempo poniendo paños en esa frente, que sus dedos conocían la temperatura de la fiebre de esa niña con una precisión que ningún termómetro habría podido superar. Conocían el calor del día malo, el calor del día regular, el calor del comienzo de la noche, y ahora conocían algo diferente. No era la temperatura de la fiebre. Era el calor normal de un cuerpo vivo que respira bien, que tiene sus propias razones para estar caliente que no tienen nada que ver con la enfermedad, sino con la simple biología de estar viva. Ercilia puso la palma completa sobre la frente. Esperó. Sí, la niña abrió los ojos. Los abrió con una claridad que no había tenido en semanas, los ojos completamente abiertos, mirando el techo del cuarto y reconociéndolo, con esa expresión de alguien que ha viajado muy lejos y que acaba de darse cuenta de que ha vuelto. Los ojos bajaron hasta encontrar la cara de Ercilia. «Tengo hambre», dijo. Ercilia se quedó completamente quieta durante un segundo. Luego sonrió. Una sonrisa pequeña, contenida, que duró lo que dura una vela cuando el viento la mueve pero no la apaga. «Ahorita te traigo algo», dijo. La mañana en que llegaron el notario y los 2 hombres viejos de Santa Inés, doña Melchora barría el corredor del ala norte con la escoba de zacate,
con el movimiento rítmico y parejo que había repetido tantas mañanas que ya era parte del sonido de la hacienda. Baltasar pasó por ese corredor en dirección a la sala donde lo esperaban, con los documentos bajo el brazo y el paso de alguien que ha tomado una decisión y ya no está en el proceso de tomarla, sino en el de ejecutarla. Doña Melchora no levantó la vista de la escoba, siguió barriendo y dijo con la voz conversacional de quien comenta sobre el clima o sobre el estado de la cosecha: un hombre que carga el nombre de otro no sabe lo que carga, hasta que alguien se lo muestra sin miedo. Baltasar se detuvo, la miró. Doña Melchora siguió barriendo, con los ojos en el suelo, como si no hubiera dicho nada, o como si lo que había dicho fuera tan obvio que no requería que nadie se detuviera en ello. Baltasar continuó caminando hacia la sala. La reunión duró 4 horas. Ercilia no estuvo presente. Se quedó en el cuarto de Elisa, que esa mañana estaba sentada en la cama, con una cobija sobre los hombros y un tazón de atole entre las manos, bebiendo despacio y mirando por la ventana pequeña con la curiosidad recién recuperada de los niños que han estado enfermos y que de pronto tienen el mundo de vuelta. Todo les parece interesante, todo les parece digno de atención, como si la enfermedad les hubiera afilado los sentidos. ¿Qué está pasando afuera?, preguntó la niña. Escucho gente que no conozco. Tu papá está resolviendo algo importante, dijo Ercilia. ¿Es algo bueno o algo malo? Ercilia consideró la pregunta. Las dos cosas a la vez. A veces, dijo, las cosas importantes casi siempre son las dos cosas al mismo tiempo. Elisa asintió con la misma seriedad con que los niños de 6 años asienten cuando los adultos les dicen algo que no entienden del todo, pero que les parece que debe ser verdad. Zuloaga llegó mientras la reunión estaba en curso. Nadie lo había citado, pero alguien lo había avisado y llegó con 3 hombres, con la compostura restaurada, con el sombrero y la chaqueta de paño y el bigote en su lugar, con el conjunto de una persona que ha recuperado el control de su propia presentación, aunque no haya recuperado el control de la situación. Baltasar abrió la puerta de la sala él mismo. «Entra», dijo. En la sala estaban el notario con sus papeles sobre la mesa, los 2 hombres viejos de Santa Inés que miraban a Zuloaga desde sus sillas con la mirada particular de quienes llevan 20 años esperando que alguien los convoque a un cuarto donde su versión de los hechos sea escuchada, el presidente del ejido y 2 de los empregados más viejos de Santa Rosalía que habían estado en la hacienda durante el tiempo del padre de Baltasar. Zuloaga entró. Evaluó la sala en un segundo. Entendió lo que había en ella. Baltasar dijo con la última reserva de la voz razonable: «Esto no tiene por qué salir de esta sala. Lo que pasó, pasó hace 20 años, y las cosas de hace 20 años tienen su manera de resolverse entre las personas que estuvieron involucradas, sin necesidad de notarios ni de registros oficiales que van a complicar la vida de todo el mundo». «Ya están siendo registradas», dijo Baltasar. «Siéntate o sal». Zuloaga no se sentó, pero tampoco salió. Se quedó de pie mientras el notario tomaba declaraciones. Primero, los 2 hombres de Santa Inés, que hablaron con la voz de quien ha guardado algo durante mucho tiempo y que al soltar el peso de eso no puede parar, que describieron el incendio de noviembre de 1934 y lo que habían visto y lo que habían perdido con palabras que tenían la textura de las cosas que se recuerdan exactamente porque son demasiado grandes para que la memoria las deforme con el tiempo. Luego los empregados viejos de la hacienda, que hablaron más corto pero con la firmeza de quien no tiene nada que perder en ese momento porque ya lo perdió todo hace mucho. Luego Baltasar mismo, que leyó en voz alta los fragmentos de la libreta de su padre y la carta de Zuloaga, y dijo, con la voz plana de quien lee un documento y no una actuación, que estos eran los documentos encontrados en los archivos de la Hacienda y que la Hacienda los ponía a disposición del registro oficial.
Cuando todo estuvo firmado y el notario guardaba sus papeles, Zuloaga dijo una última vez: «Esto va a destruir a tu familia, Baltasar». «Ya está destruido lo que tenías construido sobre esto», dijo Baltasar. «Ahora vamos a ver qué se puede construir encima de la verdad». La confrontación final fue en el patio. Cuando la reunión terminó y todos salieron, los empleados de la hacienda estaban reunidos en el patio, de la manera en que se reúne la gente cuando siente que algo importante está pasando, aunque nadie se lo haya dicho directamente. Los jornaleros y los mozos y las mujeres de la cocina asomadas desde el umbral, y doña Melchora con el rebozo cruzado y los brazos juntos, parada en el corredor con la misma quietud de siempre. Ercilia estaba en el corredor del ala sur. Elisa, que había insistido en bajar porque quería el sol y quería ver el patio, estaba de su mano. La niña tenía el escapulario en el puño cerrado de la mano libre y los ojos muy abiertos mirando a su padre, que salía de la sala detrás del notario. Zuloaga salió último, se detuvo en el patio frente a Baltasar. El sol de octubre entraba oblicuo por encima del muro sur y hacía largas sombras sobre las baldosas. El patio estaba en silencio, el tipo de silencio que tienen los lugares cuando muchas personas están calladas al mismo tiempo por razones propias. «Esto no está terminado», dijo Zuloaga. No había amenaza exacta en las palabras. Era más bien la afirmación de un hombre que ha perdido esta batalla, pero que todavía cree que la guerra tiene más frentes disponibles. Baltasar lo miró. El silencio que siguió duró quizás 5 segundos. «Para nosotros sí», dijo Baltasar. Pausa. «En esta hacienda ya no eres bienvenido, Ruperto. Y lo que pasó en Santa Inés ya tiene nombre y ya tiene papel oficial. Haz con eso lo que quieras». Las palabras salieron sin adorno, sin el tipo de grandilocuencia que usan los hombres cuando quieren que el momento sea recordado como un discurso. Solo eso, simple y directo, con el peso que tienen las cosas cuando una persona dice exactamente lo que piensa y no una sola palabra más. Zuloaga miró alrededor. El patio, los empleados, los hombres que habían estado en la reunión, el notario que guardaba su maletín cerca de la salida. Se puso el sombrero y salió por el portón. Los cascos de su caballo se alejaron por el camino de tierra y la sierra los absorbió como absorbe todos los sonidos, gradualmente hasta que no quedó nada. El patio permaneció en silencio. Luego uno de los jornaleros más viejos, un hombre que había trabajado en Santa Rosalía desde antes de que Baltasar naciera, que había visto 2 generaciones de Treviño y que nunca antes en toda esa vida había dicho nada que pudiera tomarse como comentario sobre los asuntos del patrón. Se limpió algo del ojo con el dorso de la mano áspera y asintió una vez, hacia ningún lugar en particular, el tipo de asentimiento que es para uno mismo y para nadie más. Baltasar miró el portón vacío hasta que el eco de los cascos desapareció completamente. Luego miró hacia el corredor del ala sur. Elisa estaba ahí, de pie con la mano de Ercilia, con el escapulario apretado en el puño y los ojos muy abiertos, mirando a su padre con la expresión que tienen los niños cuando ven a sus padres hacer algo que no pueden nombrar todavía, pero que reconocen como importante de una manera que va más allá de las palabras que tienen disponibles. Baltasar caminó hacia ellas. Se arrodilló frente a su hija. La abrazó. Elisa le puso los brazos alrededor del cuello con esa fuerza total y sin reservas que tienen los abrazos de los niños, y le enterró la cara en el hombro y se quedó ahí. Baltasar cerró los ojos. Ercilia dio un paso hacia atrás, porque ese no era su momento. Ese era el momento de ellos dos, y entrar en él habría sido equivocado. Pero Elisa, sin soltar al padre, extendió el brazo hacia el lado y tomó la mano de Ercilia. La mano callosa, curtida, que había pasado semanas cambiando paños y contando historias de coyotas y sosteniendo velas en la oscuridad. La tomó y la apretó con la misma firmeza con que apretaba al padre, sin decir nada, sin mirar, como quien hace algo que es tan obvio que no necesita explicación.
Los tres se quedaron así. El sol de octubre calentaba las baldosas del patio. El ahuehuete del fondo movía sus ramas con el viento de la sierra. Dos zanates gritaban desde el tejado, y el agua de los charcos de la noche anterior brillaba en las grietas entre los ladrillos como pedazos de cielo caídos. Después que el notario y los testigos emprendieron el regreso, la hacienda entró en el tipo de quietud que tiene el final de algo que ha durado mucho tiempo y que al resolverse deja el aire diferente. Baltasar encontró a Ercilia en el corredor del ala norte, donde ella había vuelto a sus cosas de manera natural, doblando sábanas que alguien había dejado en el corredor para que las recogiera, con las manos ocupadas, la postura de siempre. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Ercilia lo miró. «¿Sobre qué?». «Sobre todo lo de tu familia, los Zamudio Paz, Santa Inés, lo que pasó con tu hermana». Ercilia dobló la última sábana con cuidado. «Lo que puedo hacer ya está hecho», dijo. «Los que están enterrados en Santa Inés ya tienen sus nombres en un papel oficial. Las familias que sobrevivieron y se dispersaron, si alguien los busca, van a tener documentos que expliquen de dónde venían. Lo de Florencia, lo que le pasó después de que le dio el escapulario a la abuela de la señora Catalina, tal vez nunca lo sepa completo. Pero sé que caminó, sé que encontró a alguien en un camino, sé que dijo su nombre para que lo recordaran». «Lo siento», dijo Baltasar. Las palabras salieron sin fórmula, sin la cadencia de los pésames aprendidos. Tenían el peso de las cosas que se dicen cuando uno entiende que lo que dice no alcanza, y las dice de todos modos porque el silencio alcanza todavía menos. «Su padre no lo ordenó», dijo Ercilia. «Lo dejó pasar». «Sí». Una pausa. «Eso es diferente», dijo Ercilia. «Pero no tan diferente». Baltasar asintió. Estuvieron un momento sin hablar. El viento de la sierra movía las bugambilias del muro sur con ese movimiento suave que tienen cuando el viento no tiene prisa, y mandaba pétalos color magenta sobre las baldosas del corredor en grupos de 2 o 3 que caían sin ruido. Desde el patio llegó la risa de Elisa. La primera risa real en semanas. No la risa del delirio, sino la risa cotidiana de una niña de 6 años que encuentra algo gracioso en el mundo, sin que nadie tuviera que explicar qué era lo gracioso. Ambos escucharon esa risa, sin decir nada. «Ercilia», dijo Baltasar. Ella lo miró. «Quiero que te quedes, no como empleador, no como hacendado a criada, sin marco, sin fórmula, sin ninguna de las construcciones que los hombres de su posición usaban para decir este tipo de cosas cuando necesitaban que sonaran a algo que se puede administrar y controlar». Ercilia lo miró durante un momento. «¿Para qué?», preguntó. No era desafío. Era la pregunta real de alguien que necesita escuchar la respuesta en voz alta, porque las cosas que no se dicen en voz alta existen de manera diferente a las que sí se dicen. Baltasar tardó un momento en responder. «Porque Elisa te necesita», dijo, «y porque yo tampoco quiero que te vayas». Las bugambilias soltaron otro grupo de pétalos. Ercilia miró el corredor largo, las paredes de adobe con su color gris, amarillento del tiempo y el sol, el maguey torcido que crecía junto al muro del fondo, como si hubiera decidido en algún punto de su vida crecer en diagonal por pura terquedad. El cielo de octubre sobre el patio con ese azul particular de la Sierra de Durango que no existe en ningún otro lugar del mundo. «Me quedo», dijo, y tomó otra sábana para doblar. Los meses que siguieron cambiaron la hacienda de maneras graduales y reales. Los jornaleros empezaron a recibir el pago completo en fecha, sin los descuentos arbitrarios que habían sido costumbre bajo la administración anterior. Los mozos tuvieron por primera vez un día a la semana que era suyo, sin tareas asignadas, sin obligaciones, un día que podían usar como quisieran, aunque la mayoría no supiera al principio qué hacer con esa libertad, porque llevaban tanto tiempo sin tenerla que habían olvidado cómo funcionaba. El registro de tierras fue revisado con el notario.
Las familias que podían ser localizadas recibieron una carta firmada por Baltasar Treviño, no una carta que pedía perdón, porque el perdón es algo que se pide y que no siempre se da, y Baltasar lo sabía, sino una carta que reconocía formalmente lo que había pasado y ofrecía lo que la Hacienda podía ofrecer en términos de compensación real. Algunos aceptaron, otros no quisieron nada que llevara ese apellido, y Baltasar lo entendió sin protestar, porque lo entendía. Zuloaga perdió la administración de Santa Rosalía y de las otras haciendas vinculadas a medida que los documentos circularon y las familias de la región comenzaron a hablar de lo que habían callado durante 20 años. No hubo juicio formal. Los tiempos de la Sierra Occidental de Durango tenían su propio ritmo de justicia, que no siempre coincidía con el de los tribunales. Pero Zuloaga perdió lo que más le importaba, que era el poder construido sobre décadas de reputación, y eso fue suficiente para que la región lo reconociera diferente. Ercilia dejó de ser invisible, no de manera dramática, no de un día para otro, sino de la manera en que cambian las cosas, que son verdaderamente importantes. Despacio, sin anuncio, hasta que un día alguien que hubiera llegado a la hacienda sin conocer el pasado de ella, no habría podido imaginar que alguna vez había sido invisible en ese lugar. Comenzó con la despensa, luego con las cuentas de la cocina, luego cuando Baltasar empezó a consultar con ella sobre cosas que iban más allá de la cocina, sobre la hacienda, sobre los empleados, sobre decisiones que requerían la perspectiva de alguien que observaba bien y hablaba poco, pero con sustancia. Las cuentas generales de la casa. Doña Melchora observó todo esto con la expresión particular de alguien que ve el resultado de algo que sabía desde antes que comenzara. Un día, muchos meses después de que Zuloaga saliera por el portón para no volver, doña Melchora se sentó junto a Ercilia en la cocina grande con su taza de café frío y dijo, mirando el fuego del fogón: «Cuando llegó la niña con esa fiebre y ese escapulario, yo sabía que algo iba a cambiar, no sabía cómo, pero sabía». Ercilia la miró. «¿Por qué?». «Porque las enfermedades de los niños, que no tienen explicación médica, casi siempre tienen una explicación que no es médica», dijo doña Melchora. «No es que los niños sean diferentes a los demás, es que los niños todavía no han aprendido a no decir lo que saben». Se levantó, dejó la taza vacía en el trinchador y salió. El escapulario de Elisa quedó sobre el alféizar de la ventana del cuarto donde la niña se había recuperado. La última noche de la fiebre, cuando Elisa dormía con el calor normal de los niños sanos y sus dedos finalmente se habían abierto solos durante el sueño, Ercilia colocó el escapulario quemado sobre el alféizar de piedra, y junto a él la medalla de la Virgen de los Dolores, con el esmalte descascarado y la cadenita rota, los dos objetos juntos, la medalla de hojalata y el escapulario chamuscado, ambos con la misma imagen, ambos llegados a ese cuarto por caminos que nadie habría podido prever. No hubo palabras, no hubo ritual, solo fue poner las dos cosas juntas en un lugar donde la luz de la mañana pudiera encontrarlas, donde estuvieran juntas, que era lo único que podía hacerse con las cosas que han estado separadas durante demasiado tiempo y que ya no se pueden reunir de ninguna otra manera. Florencia. Lo que se había perdido no regresaba, pero tenía nombre ahora en un papel oficial, en el registro del notario, en la memoria de los hombres viejos de Santa Inés que habían hablado en esa sala y que habían dicho los nombres de los que no pudieron salir. Tenía nombre y tenía testigos, y tenía la verdad que alguien había decidido que valía la pena decir en voz alta cuando podía haberse quedado callada. Era lo que se podía dar. Ercilia Zamudio lo dio. Años después, la hacienda Santa Rosalía tenía un rumor diferente. No el rumor de las haciendas grandes, que funcionan sobre el miedo y la obediencia y el peso de apellidos que nadie cuestiona, sino el de los lugares donde la gente trabaja porque prefiere estar ahí.
lo cual es una diferencia que la gente de la sierra reconoce, aunque no siempre pueda nombrarla con precisión. Elisa corría por los corredores con los perros y con los hijos de los jornaleros, sin distinguir entre unos y otros, con esa democracia natural de los niños que todavía no han aprendido que se supone que hay diferencias. Crecía con los ojos de su madre, y con la risa sin aviso de su madre, y con algo más, algo que venía de las noches de fiebre y de los delirios y de la mano que siempre había estado junto a ella en esas noches. Una capacidad particular para ver lo que otros no ven, para prestar atención a lo que otros no consideran importante. Doña Melchora seguía ahí, un poco más lenta en el caminar, un poco más quieta en el hablar, con la misma autoridad informal que no necesitaba nombrarse porque simplemente existía, igual que existían los muros de adobe y el ahuehuete del patio y los cerros de la sierra al fondo. Ercilia estaba en el corredor del ala norte, en la mesa donde ahora tenía sus libros de cuentas y sus registros, con la ventana abierta hacia el patio, cuando Baltasar pasó con 2 tazas de café y dejó una junto a sus papeles sin decir nada. Ella siguió escribiendo. Él se apoyó en el marco de la ventana y miró el patio donde Elisa corría entre los perros, con ese ruido particular de los niños que juegan, que es uno de los sonidos más vivos que existen en cualquier idioma. Las manos de Ercilia sobre las páginas, curtidas, precisas, que sabían lo que hacían antes de que la cabeza terminara de pensarlo, que llevaban grabadas en los nudillos y en las cicatrices pequeñas toda la historia de lo que habían hecho durante 27 años para llegar hasta aquí. La postura de Ercilia, recta, siempre recta, la espalda derecha sobre la silla con los libros de cuentas frente a ella, no para nadie, no como promesa hecha a alguien que pudiera escucharla, sino simplemente como la manera en que ella estaba en el mundo, que no había cambiado ni cuando todo lo demás alrededor de ella sí había cambiado. El sol de la tarde sobre el muro de adobe, los zanates gritando desde el ahuehuete con esa algarabía colectiva e incomprensible que tienen los zanates cuando deciden que algo merece ser comentado por todos al mismo tiempo. El olor a tierra mojada que llegaba por las tardes desde la barranca, ese olor particular de la sierra de Durango que no se parece a ningún otro olor del mundo, que huele a tiempo y a piedra y a agua, que viene de muy alto. Ercilia levantó la vista un momento. Miró el patio. Elisa la vio y le hizo una seña con la mano. No una seña que pedía algo, sino una seña que simplemente decía, aquí estoy y sé que estás ahí. El tipo de señas que se hacen entre personas que no necesitan estar en el mismo lugar para estar juntas. Ercilia levantó la mano brevemente en respuesta. Luego volvió a sus cuentas. La hacienda siguió, el sol siguió, el viento siguió moviéndose por la sierra de Durango, con esa libertad que tiene el viento que no le debe nada a nadie, y la sierra misma, que había visto todo, el incendio y el silencio, y los 20 años de mentira enterrada, y la niña con fiebre y el escapulario quemado, y la muchacha con la espalda recta que había tenido el valor de mirar sin apartar los ojos. La sierra siguió también, callada y antigua y llena de nombres que a veces, cuando alguien tiene el valor de decirlos en voz alta, empiezan a pesar de otra manera. Si esta historia llegó hasta usted esta noche, si algo en ella le movió algo por dentro que todavía no ha terminado de moverse, déjenos su like en este momento, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para que ningún cuento de los que vienen se le escape. Usted también ha tenido que cargar una verdad difícil mucho tiempo antes de poder decirla en voz alta. ¿Ha conocido a alguien que tuvo el valor de ver lo que todos los demás prefirieron no ver? Cuéntenos en los comentarios. Su historia también merece ser escuchada. Y díganos desde qué rincón del mundo nos acompaña esta noche. Y antes de que se vaya, una última pregunta para los que se quedaron hasta el final. ¿Hubo alguna vez en su vida alguien que vio en usted algo que usted mismo todavía no podía ver? Alguien que le mostró, sin decirlo directo, que usted valía más de lo que le habían enseñado a creer.